Buenos días a todos. Creo que se me oye bien, ¿no? En primer lugar, dar las gracias a Salud Mental, a FESMO, a Alberta, a Naira, a Delia por haberme invitado y por inaugurar esta primera mesa en la que se van a tratar temas muy interesantes. Lo único que quiero, sé que me quiere mucho, que a FESMO me quiere mucho, pero me han ascendido a fiscal general. No soy fiscal general, tengo unos galones que no son eso, soy fiscal decano de Murcia, no sé si lo llegaré, pero me han ascendido, pero yo sé que es por cariño. Bueno, voy a ser muy breve, sé que el lema del Congreso son 20 años en 10 minutos, yo voy a intentar hacer una pequeña introducción menor de 10 minutos. Llevo 30 años de fiscal, empecé mi andadura precisamente aquí en Molina por el año 89, antes había pasado por Alicante, cuando solamente había 2 juzgados en Molina, y llevo más de 25 años dedicado a la familia y a protección de personas con discapacidad. Para mí sí que han cambiado mucho las cosas. No puedo resumirla en 10 minutos, la tendré que resumir en mucho menos, pero ha cambiado mucho. Yo empecé dentro del mundo de la discapacidad hablando solamente de incapacidades, de incapacitación absoluta, de incapacitación parcial, sin ningún protagonismo de los verdaderos protagonistas y con unas sentencias en las que prácticamente se ponía un nombre, se ponía un informe y se dictaba una sentencia. Y el protagonista en realidad de esa sentencia no existía. Hemos cambiado mucho, nos falta mucho por cambiar, la justicia está empezando a cambiar y hay un verdadero protagonismo de aquella persona que necesita un apoyo. Yo quiero hablar no de la incapacidad, no de la discapacidad, sino de la capacidad de aquellas personas con discapacidad, de la capacidad que tienen. La Convención de Nueva York del 2006 nos dice que tenemos que hablar de apoyos, ya no tenemos que hablar de incapacidades, no tenemos que hablar de discapacidades, no tenemos que hablar de tutela, sino simplemente de apoyos. Y es lo que pretendemos en la justicia, es lo que va abocada la justicia a hablar de esos apoyos. Muy brevemente, ya hay ponentes aquí de alto rango jurídico como Gabriel Macanás que nos hablarán, pero yo quiero decir que existen 2 tipos de capacidad, ya que vamos a hablar de la capacidad de las personas con discapacidad, que es la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. La capacidad jurídica la tenemos desde el mismo momento en que nacemos, incluso antes, el feto dentro del seno materno tiene capacidad jurídica. Sin embargo, la capacidad de obrar no la tenemos todos, la tenemos en determinados aspectos. Cuando uno ha cumplido los 18 años, tiene plena capacidad de obrar, pero antes necesita una serie de apoyos, por ejemplo, de sus padres o tutores. Pues nos pasa lo mismo con la enfermedad mental y con la discapacidad, que necesita de determinados apoyos para poder realizar algunos actos que por sí solos no pueden hacer. No voy a entrar a hablar de la Convención de los Principios Generales de la Convención de Nueva York, que ha sido admitida, reconocida en el 2007 por nuestra sociedad española, pero sí quiero hablar de la accesibilidad a la justicia como una de las cuestiones principales y por lo que a mí me afecta. Hay una accesibilidad a la justicia de la persona con discapacidad mental total, desde el primer momento, desde la primera exploración, desde la primera presencia en el acto de la vista, de la posibilidad de nombrar abogado y procurador, de la posibilidad de ser protagonista verdadero y no ser un mero papel. Y entonces considero que esa accesibilidad que tiene que ir avanzando cada vez más es la más importante para personas con discapacidad mental. Quiero ya superados las palabras de minusvalía, de incapacidad, por supuesto, desterrar del vocabulario de todas aquellas personas palabras tales como subnormal, como idiota, como imbécil, que por desgracia todavía se siguen oyendo malsonantes en nuestra sociedad, y quiero hablar de personas con discapacidad y anteponer siempre la palabra persona a aquella persona con discapacidad, porque la enfermedad mental es una enfermedad igual que cualquier otra de las enfermedades. Y ahora la sociedad que conocemos yo no conozco mucho de medicina, pero conocemos de todo, podemos hablar de un oligofrénico, un psicótico, un paranoico, hablamos, pero no le ponemos la palabra persona por delante. Tenemos que ponerle siempre la palabra persona, porque yo no conozco a nadie, ni en los periódicos ni nada, que digan una cáncer de mama, un cáncer de próstata, un cáncer de pulmón, sino una mujer con cáncer de mama o una persona con cáncer de mama. Por lo tanto, espero que podamos siempre hablar de una persona con oligofrenia, una persona con esquizofrenia o una persona con cualquier tipo de enfermedad mental. No quiero terminar sin dar las gracias a todas aquellas personas con discapacidad por lo que yo he aprendido de ellas. He aprendido muchísimo, me queda mucho para aprender, pero me han enseñado mucho y espero que me sigan enseñando. Mi primer contacto directo
fue, como siempre, Alberta va siempre corriendo, me pidió hacer una charla en AFESMO, yo preparé toda mi charla jurídica y tal y cual, y cuando encontré allí, me encontré que eran todos los usuarios y todos los familiares. Quité los papeles e hicimos una charla interactiva y, desde luego, de esa charla salí yo mucho más, con más aprendizaje que lo que yo pude dar. Por todo ello y sin más, y el tiempo que me han pedido, voy a presentar al primer ponente. Muchas gracias. Tenemos 3 ponentes, los iré presentando a medida que se vayan levantando, pero de 3 campos totalmente distintos. Aquí a mi izquierda tenemos a una representante de la asociación en primera persona, un poquito más para allá tenemos a un psiquiatra y allí tenemos un experto en derecho civil. Son 3 campos distintos, pero no más interesante uno de ellos porque son todos interesantísimos. Empezaremos por Gabriel Macanás Vicente, que es licenciado, doctor por la Universidad de Derecho y licenciado por la Universidad de Murcia. Actualmente es secretario del Departamento de Derecho Civil y es premio extraordinario de la carrera. Con esa presentación creo que ya puede dirigirse directamente a hablar. Gracias. Bien, buenos días a todos. Quería, antes de empezar, agradecer mi participación aquí, tanto a FESMO como a Naira, especialmente, que ha contactado conmigo, lo cual no siempre es sencillo por mis defectos comunicativos. También con Marifé Lozano, que tiene mucho que ver con que esté yo aquí, a todos ustedes también por estar aquí presentes, que al final es lo importante. Y quiero agradecérselo no solo por los sofás. Yo he estado en muchas conferencias, nunca había tenido sofá. De hecho, me he puesto de pie en parte porque no sabía bien cómo sentarme. Pero les decía, no solamente por el placer que a mí me provoca estar aquí, que ciertamente lo hace, sino porque yo creo que la universidad también tiene como función, la universidad pública sobre todo, el venir aquí, el venir a hablar con ustedes, el salir solamente de la discusión de académicos, que también me gusta y que también es importante, pero también tenemos que venir a estos sitios y aportar en una forma que no siempre es sencilla, porque acostumbrado a hablar en nuestro lenguaje, el tratar de hacernos comprender y de dialogar con ustedes tiene un plus de dificultad, y voy a intentar hacerlo de una forma comprensible y además guiado por las líneas de lo que debía ser aquí la intervención, que es hablar de experiencias personales, pero claro, yo no tengo una experiencia personal. Yo vengo aquí a hablarles de la ley, del ordenamiento jurídico, y la ley sí tiene experiencia, pero no son experiencias enteramente personales. Lo que he pensado es comentarle a ustedes 3 supuestos, 3 historias, 2 de ellas reales, una antigua, otra mucho más moderna, la imaginaria, y a partir de ahí invitarles a que, conforme yo las cuento, vayan ustedes sacando conclusiones y después decírselas yo. Bien, la primera de esta historia, hace apenas 6 meses, es una sentencia. Las 2 reales que les voy a contar están reflejadas en sentencia. Esta última del Tribunal Supremo de la Sala Tercera. En el ámbito de responsabilidad médica, las sentencias pueden ser de la Sala Primera o Sala Tercera, porque se puede acudir a ambas, son jueces diferentes, criterios a veces distintos, pero bueno, esto no es realmente importante ahora. Hace 6 meses, de hecho, el caso de origen tuvo lugar en Murcia. ¿Qué me interesa a mí este caso? Era un supuesto en el que los profesionales médicos, en una operación neurológica, tenían que decidir una intervención con cierta premura porque se agravaba la situación, tenían que intervenir rápido y al paciente decidieron comentarle oralmente lo que iban a hacer y practicaron la intervención. El paciente demanda y, en síntesis, en lo que aquí nos puede interesar, en hechos probados, que es lo relevante, les diré que los jueces entendieron que la intervención que realizaron era la más adecuada de las que podían realizar, que era la que debía realizarse, que la realizaron además bien y que su realización ayudó y mejoró la salud del paciente, que de otra forma se habría agravado. Todo positivo. ¿Por qué demanda el paciente? Porque no le informaron de forma adecuada. Y se queja por ello. Y aquí lo que todos podríamos pensar a nivel intuitivo es, bueno, ¿de qué se queja usted? Si ha salido mejor de lo que estaba. Ha salido, de hecho, en la mejor situación posible. Está pidiéndole una indemnización, ¿por qué? Pues como yo le he salvado a usted la vida, ¿y qué me va a pedir indemnización por seguir vivo? Bueno, pues le pido indemnización por no haberse informado, porque aunque fuera la mejor operación posible, él podía haberse negado. Es lo que dice la ley. Nos podrá parecer mejor o peor,
pero la ley de autonomía del paciente permite que cualquiera se niegue una intervención, aunque sea la mejor intervención posible. Y condenaron al servicio de salud. Y tuvo que pagar por daños morales, que son un poco como los juristas llamamos a los daños que no sabemos muy bien cómo llamar, daños morales, una especie de cajón desastre en este sentido, y condenaron por un déficit de información. Y no porque no se lo hubieran dicho, sino porque no se lo dijeron por escrito y dándole la suficiente capacidad de reacción para que pudiera decidir él qué hacer con su propia vida, con su propio cuerpo, que al fin y al cabo era suyo y no de los médicos. Esto hace 6 meses, la sentencia del Supremo. Hace muy poco. La siguiente experiencia voy a irme un poco más atrás. Los 3 supuestos que los voy a poner por otra parte, entiendan que son extremos, pero porque los extremos nos ayudan a poner contorno. Estamos ahora en 1996. Esta historia es muy conocida. Y en 1996 un niño en Huesca iba con su bicicleta y se cayó de la bicicleta. Se hizo una herida en la pierna. Bueno, ¿qué niño con 13 años no se puede caer de la bicicleta y hacerse una herida en la pierna? Es algo normal. A los 3 días, sin embargo, empieza a sangrar por la nariz. 3 días después. Bueno, llaman a un ATS que va al domicilio, le hace una cura y dice, bueno, no tiene más importancia en principio, pero 2 días más tarde el niño sigue sangrando y se encuentra mal. Ahora los padres ya se preocupan y lo llevan al centro médico de Fraga, en Huesca todavía. Ahí comprueban que tiene algo más grave de lo que parecía, que había perdido mucha más sangre de lo que creían y lo llevan a un centro médico donde recomiendan hacerle una transfusión de sangre. Los padres se niegan. Los padres son testigos de Jehová, ya les digo que el caso es conocido, y se niegan a practicársela. Los médicos entonces recurren a los tribunales y piden al juez que autorice la transfusión de sangre. El juez la autoriza. Pero después de autorizarla es el niño, recuerdo 13 años, el que dice que no quiere la transfusión. Además se muestra hostil, también por motivos religiosos, piden ayuda a los padres, porque el niño además no dice que sus padres no quieren, piden a los padres que le convenzan, los padres dicen que no pueden convencerle porque comparten un credo en el que está prohibido hacer eso y que va a tener repercusiones incluso más allá de la vida. No le pueden hacer la transfusión, el niño vuelve a su casa y el niño empeora. Los padres lo llevan entonces al Hospital Valdebrón, donde le habían dicho que podían quizá ofrecerle una terapia alternativa, pero cuando ven cómo está el niño le dicen que no hay terapia alternativa, que le tienen que hacer una transfusión o el niño va a morir. Y el niño se sigue negando. Y como se sigue negando, no le hacen la transfusión y el niño vuelve a su casa. Y así va a un tercer hospital privado que le habían recomendado conocidos, también testigos de Jehová, donde también le hablan de un tratamiento hídrico alternativo, pero cuando el niño llega dicen que el niño está muriéndose, se está muriendo ya, hay que hacerle la transfusión ya, incluso médicos comprometidos con la idea. Se sigue negando, el niño vuelve a su casa, el ayuntamiento entonces pide de nuevo autorización judicial para imponerlo incluso al niño, el juez la concede, el niño entra en coma mientras está en la ambulancia y cuando llega al hospital ha muerto. Y el niño murió con 13 años. Este caso al final llegó al Tribunal Constitucional porque el trámite jurídico es complicado, discutible y probablemente también influye en la sentencia. Pero el Tribunal Constitucional, aunque pudiera tener aquí un aspecto también paternalista, que la justicia, no solo la medicina, la justicia a veces también es paternalista, muy paternalista. Los tribunales defienden su doctrina del Tribunal Constitucional que el niño con 13 años, si hubiera sido capaz de comprender, y con 13 años cabe esa posibilidad, lo que suponía morirse, era perfectamente capaz de dejarse morir por sus convicciones religiosas. Y eso lo dijo el Tribunal Constitucional en 2002. Estas son 2 de las 3 experiencias. La tercera experiencia ya les digo que es hipotética, imaginaria, pero imaginen que yo ahora mismo aquí les digo, hoy es jueves, bien, pues el lunes, por ejemplo, a las 5 de la tarde voy a suicidarme. Imaginen que os lo digo en serio, no en serio, pero imaginen que os lo dije en serio. Y no quiero frivolizar con el tema porque el suicidio, y bien lo saben muchos de los que están aquí, es un tema, yo cuando a mis alumnos les comento en primero que cada año mueren más del doble de personas por suicidio que en accidentes de tráfico, ya solo el hecho de que esto no se conozca les choca. O sea, es una situación muy real, pero me arriesgo a ello porque les quiero poner extremo. Imaginen que yo les digo que voy a privarme de mi propia vida, me voy a matar, me voy a ahorcar. ¿Qué podría hacer el derecho ahí? Si yo no estuviera en una situación mental capaz de entender o saber lo que quiero, podrían intervenir.
Pero imaginen que no es el caso. Imaginen que no se trata de una enfermedad mental. Imaginen que yo es por una convicción política o religiosa. Gran parte de las religiones, de las grandes religiones, parten de sacrificios ejemplares en cierto sentido. Si yo lo dijera con plena convicción y no pudieran entender que sufro una pérdida de conciencia o de cognición por lo menos mayor a lo que tendría un niño de 13 años, no hay ningún resorte legal que me impidiese llegar el lunes en mi casa, incluso grabarme y ahorcarme y matarme. No está prohibido. Bien es cierto que la ley no permite la asistencia al suicidio. Eso de momento está claro y además el Tribunal Constitucional ha dicho que no entra dentro del artículo 15. Pero no está prohibido. Hubo tiempos en los que estaba prohibido. De hecho, hubo tiempos en los que se condenaba a la horca, a los suicidas, a los muertos ya. O sea, una vez que están muertos, pues se ahorca. En plan infamante, podemos decir. A día de hoy no. Y estos son los 3 casos que les quería poner. ¿Cuáles son las consecuencias o cómo se relacionan estos 3 casos? Porque creo que tiene relevancia lo que estamos aquí hablando. En primer lugar, el derecho, y nos puede parecer bien o mal, yo no estoy aquí haciendo una crítica, reconoce la capacidad de la persona de autodeterminarse en todos los sentidos. La libertad personal está incluso por encima de mi propio bienestar, por encima del propio bienestar de cualquiera. Somos libres incluso para equivocarnos. ¿Quién de ustedes no se equivoca incluso sabiendo que se va a equivocar? Es que a veces pensamos, y ahora ya me voy acercando a enfermos mentales, es que a veces no toman las mejores decisiones. Bueno, ¿y quién las toma? Es que mis alumnos están estudiando ahora para los exámenes, algunos sí, otros no. Ustedes no han bebido alguna vez una copa de más o no han vuelto con una pareja que no sabían que tenían que hacerlo, todos nos equivocamos. Y a veces de forma consciente, y eso no quiere decir que nos lo tengan que impedir. Hasta el punto en el que estamos hablando, cuando hablamos de enfermos mentales que no tienen capacidad de tomar sus propias decisiones, en las que a veces nosotros nos queremos legitimados para tomarlas por ello, familiares, profesionales, estamos pensando si tienen la misma capacidad más o menos que un niño de 13 años, que no estoy diciendo yo tampoco que estoy de acuerdo con la sentencia del Constitucional, estoy exponiéndole hecho. Cuando un enfermo mental estará en una situación en la que puede estar en riesgo su vida, ¿estaría más en riesgo que si yo decido de forma seria y definitiva privarme de mi propia vida? ¿Lo estaría? Y la repercusión. Esto no es solamente una cuestión de, bueno, ¿qué dice la ley? Es que el médico, el profesional o incluso el familiar que decida, por encima de lo que la persona puede libremente decidir, esa persona sí está cometiendo un acto antijurídico que, como le he puesto en el ejemplo, le pueden condenar. Y no solamente a pagar, que en ese caso pagará o el Servicio Murciano de Salud o el seguro, es que también el médico que lo haga puede estar cometiendo bien un delito de coacciones o bien, si la cosa sale mal, incluso de lesiones u otro tipo de ilícito. Entonces, fíjense, no les he hablado apenas, no les he hablado, salvo ahora en las conclusiones, de salud mental. ¿Hay alguna diferencia? No, no la hay. Y por eso también les pongo ejemplos reales. No tienen menos derechos, no tienen menos capacidad de decisión, ni podemos ser por eso tampoco paternalistas con ellos. Ninguno. Y sin embargo, ¿por qué no les he puesto ejemplo? Porque sí hay una diferencia. Pero la diferencia no es que tengan menos derechos, ni que nosotros tengamos más sobre ellos, sino precisamente que son más vulnerables. Como son más vulnerables, su capacidad de quejarse, su capacidad de resistir, de acudir a los tribunales, muchas veces está mermada. Y eso nos permite a veces estar por encima de lo que dice la ley. Pero realmente eso es lo que queremos hacer. E insisto que podemos discutir si las leyes están mal. Hay otro ámbito en los que el Estado es mucho más paternalista. Y ustedes pueden pensar si el cinturón de seguridad, si el casco, si debería haber multas, no. Se podrán cambiar las leyes, pero tal y como está el derecho, ¿de verdad queremos actuar de forma diferente con los enfermos mentales aprovechándonos de que sean más vulnerables? Yo supongo que no. Y yo supongo que en el fondo todos, jueces, familiares, profesionales, yo mismo, el paternalismo, el deseo de ser bueno, es una tentación muchas veces más fácil que el respeto a la libertad. Pero lo único que con esta experiencia yo quería intentarles transmitir es que aunque nos creamos por ello bueno, desde luego jurídicamente no estamos haciendo de la forma más adecuada y a nivel moral, bueno, cada uno podrá entendérselas consigo mismo, pero aprovecharse precisamente de la vulnerabilidad a mí personalmente no me parece el camino. Eso es todo y muchas gracias a todos por su atención. Juan Antonio, ¿cómo es el segundo apellido? ¿Cómo es? Martín. Muchas gracias, Gabriel. No he tenido que moderar nada, gracias. Vamos a pasar a presentar ahora a Juan Antonio Albaladejo Martínez, porque me han dicho que en el programa no viene como Martínez, es Juan Antonio Albaladejo Martínez, fe de que lo conozco, de que es así. Juan Antonio es
médico psiquiatra, hizo la carrera en la Facultad de Murcia de Medicina, hizo su especialidad o su formación como psiquiatra en el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia. Asimismo, hizo un máster en la UCAM o la Universidad Católica en bioética y su trabajo de fin de máster fue la contención mecánica en personas con salud mental, con lo cual es una persona súper experta en esta materia. Actualmente, desde el 2011, está en el Hospital Psiquiátrico Román Alberca y es un psiquiatra muy metido en la materia. Yo lo conozco de otras ocasiones en las que Susi, puedo llamarle Susi, me ha metido también líos en cursos y programas, y creo que sus explicaciones desde el punto de vista de la medicina nos van a interesar a todos. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a todos los asistentes, autoridades. Y quería empezar antes de la presentación, siguiendo la consigna del Congreso, de contar nuestra experiencia en primera persona. Más que a nivel profesional, me gustaría contar mi experiencia a nivel personal. Precisamente hace también el 20 aniversario de AFESMO, pero hace unos 22 años que a nivel familiar mi hermano sufre una esquizofrenia y también precisamente un año después, hace unos 21 años, mi madre sufrió una depresión y murió por suicidio. Todavía no es fácil para mí hablar sobre esto, pero me parece importante hablar de forma abierta de la enfermedad mental para luchar contra el estigma y la discriminación que tiene asociada este tipo de problemas de salud mental y del suicidio, una de sus complicaciones más graves, para prevenirlo y evitarlo. Así que agradezco que me hayan dado este espacio para compartir mi experiencia con vosotros. Bueno, ahora voy a empezar a hablar sobre el tema de esta mesa, la autonomía de derechos de las personas con problemas de salud mental, y mi enfoque va a ser en el ámbito sanitario. Bueno, en primer lugar voy a hablar enlazando con la presentación de mi compañero, sobre el marco normativo legal. Ya a inicios de los años 80, la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica empezaba a desarrollar un nuevo modelo de atención a los problemas de salud mental orientado hacia la comunidad. Y destacaba la importancia de la protección de los derechos civiles de las personas con problemas de salud mental. Bueno, posteriormente, ya la Ley General de Sanidad del 86 también remarca la total equiparación del enfermo o de las personas con problemas de salud mental con las demás personas, y que estos problemas de atención de la salud mental deberían realizarse en el ámbito comunitario, potenciando todos los recursos a este nivel, intentando evitar en lo máximo posible la hospitalización. A continuación, también citando la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha nombrado antes Fernando, del 2006, y que en España se ratificó en el 2008, esta convención, como ha dicho muy bien Fernando, promueve, protege y se centra en el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, incluidas las que padecen problemas de salud mental, asegurando el respeto de su dignidad. Entre sus principios generales está el respeto de la dignidad y la autonomía individual, la no discriminación, su participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y condiciones humanas, y la igualdad de oportunidades. También se centra también en las diferencias de género, que antes también ha comentado el presidente de las asociaciones de familiares. En cuanto al sistema sanitario, el Sistema Nacional de Salud promueve que el mejor modelo para atender este tipo de problemas es el modelo comunitario. Y uno de sus principios básicos es el de la autonomía, entendida como la capacidad de nuestro servicio sanitario para respetar y promover la independencia
y la autosuficiencia de las personas con problemas de salud mental. Y esta autonomía se puede fomentar a nivel sanitario con intervenciones terapéuticas y escenarios asistenciales menos restrictivos, mejorando la autosuficiencia de estas personas para vivir en la comunidad, reforzando los aspectos positivos y los recursos personales de cada individuo, luchando contra el estigma y la discriminación y la marginación asociada a estos problemas, luchando también por la integración en redes y dispositivos naturales, fuera también de los circuitos de la salud mental, como cualquier otra persona, y también el apoyo a personas cuidadoras, a los familiares, para que el aumento de autonomía no tampoco implique una mayor carga para quienes los están atendiendo en el medio familiar. Otro principio de este modelo comunitario de atención sería el concepto de recuperación personal. En la recuperación se puede dividir en dos procesos. El primero tendría que ver más con los aspectos clínicos, los síntomas de la enfermedad. Sería la recuperación en sentido estricto y es el que más se ha tenido en cuenta en el sistema sanitario hasta ahora. Y el segundo, que se está promoviendo cada vez más, sería la recuperación entendida como un proceso de cambio y crecimiento personal basado en la esperanza, en la autonomía y en retomar el propio curso vital y la recuperación al máximo de las propias capacidades, o sea, fomentar las capacidades que toda persona tiene. Y para ello se requiere reducir al mínimo la aplicación de medidas coercitivas y de restricción de la libertad y modificar actitudes también del personal sanitario y también los familiares para adaptarse a este principio de recuperación. En cuanto al marco ético donde nos movemos nosotros en la asistencia sanitaria, tenemos un criterio ético fundamental, que es el respeto al ser humano, a sus derechos y sobre todo a su dignidad, y unos principios que se llamado de la bioética, en que uno de los cuales, importante más en la actualidad, es el de la autonomía, entendida como la capacidad de tomar decisiones por uno mismo sin influencia de personas externas, y el grado máximo también contemplado en la ley es el consentimiento informado, que también ha hablado Gabriel, que es la máxima representación de este principio como derecho del usuario y deber del profesional sanitario. Otros principios son el de la beneficencia. Estamos obligados como profesionales sanitarios a hacer el bien, a actuar en beneficio de otros, pero promoviendo sus legítimos intereses y suprimiendo los perjuicios. Y el no hacer daño, la no maleficencia, el no provocar daño intencionadamente y la justicia. El trato igualitario en la atención y una distribución lo más justa posible, o sea, dar más a quien más lo necesita. ¿De dónde venimos? Tradicionalmente, también se ha nombrado anteriormente, venimos de un modelo paternalista. Es una relación vertical, de arriba a abajo, asimétrica, desigual, en el que el médico tendría un rol activo, se sentía obligado a cumplir los deberes de la profesión con un conocimiento técnico, y el usuario tradicionalmente tenía un rol pasivo, obligado a obedecer, confiar e incluso expresar la gratitud con el médico. La toma de decisiones era unilateral, no tomando en cuenta las opiniones y preferencias del usuario, y se basaba en los principios que he dicho anteriormente de beneficencia, o sea, de obligar a hacer el bien y no dañar. Y se podría también identificar con un modelo de asistencia más biológico, más centrado en lo que es la enfermedad biológica. ¿Hacia dónde vamos? Al modelo centrado en la autonomía, una relación horizontal, de igual a igual, una toma de decisión compartida. El usuario tiene un rol activo, tiene autonomía para decidir y se deben respetar sus derechos sin perjuicio de terceros. Y el rol del profesional tiene que incluir su conocimiento técnico, grado de comprensión humana y aceptación del derecho a decidir por parte del usuario. Está basado en el principio de la autonomía, con la obligación de informar y tener en cuenta las preferencias de la persona, y la beneficencia, la obligación de hacer el bien, pero no entendida desde el punto de vista de la otra persona. No solo lo que nosotros entendemos como la mejor atención que debe recibir esa persona, como la intervención que antes ha descrito Gabriel, sino también el que la propia persona considera para sí misma. La Organización Mundial de la Salud tiene una serie de recomendaciones sobre la autonomía y los derechos.
Entre ellas, asegurar la accesibilidad a los servicios de salud mental a toda persona que lo necesite, que lo desee, promover ingresos voluntarios, intentando evitar las hospitalizaciones involuntarias, prevenir también dentro del ambiente hospitalario las restricciones inadecuadas de la autonomía y la libertad. Por ejemplo, se debe proteger el derecho a la confidencialidad, a la intimidad y a la participación en el plan de tratamiento. Y también proteger la libertad y la autonomía en la vida civil y política. También la consejera lo ha descrito antes, la lucha por que las personas con una enfermedad mental tengan derecho a votar, independientemente de su condición legal de incapacidad o no. ¿Por qué son importantes la autonomía y los derechos? A ver, el respeto a la autonomía y los derechos es un deber ético y legal, y todas las personas con problemas de salud mental son ciudadanos de pleno derecho. Y la autonomía y los derechos son fundamentales y contribuyen al proceso de recuperación y empoderamiento personal de las personas con este tipo de problemas. Esta autonomía y derechos deben protegerse de una manera compartida, no solo las personas con problemas de salud mental, en su ejercicio pleno de derechos que contribuye a la recuperación, sino integrando a los familiares que deben velar por sus derechos y cambiar las relaciones de cuidado que fomenten la autonomía. También, como familiares, yo me identifico también con un modelo paternalista, pero eso también debe de evolucionar. El otro elemento somos los profesionales de salud mental, que tenemos que defender los derechos de las personas que atendemos, y una práctica clínica respetuosa con los mismos. Y los responsables de servicios públicos de salud mental, que deben garantizar los derechos de las personas con problemas de salud mental con una adecuada gestión de los recursos necesarios. En este sentido, enlazando con los responsables de gestión, me gustaría señalar el reciente programa de acción para el impulso y mejora de la salud mental en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2019-2022, recientemente presentado. Una de sus líneas de acción, el eje 4, llamado Ciudadanía, Estigma y Derechos, dan importancia en sus líneas estratégicas a la puesta en marcha de prácticas asistenciales que promuevan los derechos, la participación y la autonomía de personas con problemas de salud mental y sus familias, de manera que se favorezca la participación del usuario en el diseño e implantación de estas líneas propuestas, primando siempre la autonomía. Otra línea estratégica sería mejorar el conocimiento en materia de salud mental entre profesionales del ámbito sociosanitario. Yo recuerdo que en mi formación universitaria no hemos tenido formación a ese nivel, y se pretende que en la formación de profesionales residentes en salud mental reciban esta formación, y también profesionales en su programa de formación continuada vayan adquiriendo estos conocimientos. Y por último, la promoción de acciones antiestigma, colaborando con movimientos de usuarios, familiares y otras instituciones en actividades orientadas a la disminución del estigma, como puede ser la de Congreso. Me gustaría señalar también desde el punto de vista sanitario unos derechos que me parecen importantes, como el derecho a recibir un trato igualitario y no discriminatorio. Todas las personas, incluidas las personas con problemas de salud mental, merecen un trato digno y merecen la igualdad y la no discriminación. Esta discriminación y vulneración de derechos es un factor social que contribuye negativamente a la recuperación. Entre estos factores sociales también se encuentra el estigma asociado a la enfermedad mental, que genera discriminación, todos lo sabemos, y el autoestigma, el interiorizar a las personas con problemas de salud mental estos estereotipos y prejuicios sociales, limitan su autoconfianza, su autoestima y sus capacidades y posibilidades de recuperación. También otro derecho importante, el derecho a la información, la libre expresión y decisión sobre el tratamiento. Como sanitarios tenemos obligación de informar de manera adecuada y comprensible sobre el diagnóstico, alternativas de tratamiento, ingresos involuntarios, uso de medidas de contención en situaciones de crisis. El derecho a la libre expresión es fundamental en el proceso de recuperación y empoderamiento.
En nuestro hospital se fomenta la libre expresión mediante la intervención individual. También tenemos un grupo de terapia en que las personas pueden expresar libremente cualquier tema o opinión. Tenemos encuestas de satisfacción al alta, en las que nos sirven para saber en qué situación, cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Un buzón de quejas y sugerencias y hojas de reclamación. Todo ello contribuye a una serie de elementos y herramientas para que la persona se exprese libremente y ejerciendo su derecho a ello. Y se debe respetar las preferencias del usuario sobre el tratamiento, tanto en efectos adversos, incluso si el usuario se encuentra estable y quiere continuar el tratamiento, se debe acompañar informando de los riesgos. Para eso también hay herramientas que se están desarrollando cada vez más, como el documento de voluntades anticipadas en caso de crisis. Yo me he encontrado ya casos, por ejemplo, de gente que no quiere un determinado tratamiento o gente que nombra a un representante al que le gustaría que le preguntáramos su opinión y para la toma de decisiones en caso de que esa persona no lo pueda hacer por su situación de crisis. También un derecho fundamental es el derecho a la libertad y a recibir protección contra tratos inhumanos y degradantes. Toda persona, incluidas las personas con problemas de salud mental, tiene derecho a recibir un trato digno y humano y evitar al máximo las medidas coercitivas. Hablamos de ingreso involuntario, aislamiento, contención mecánica, medicación forzada. Me refiero al ambiente de hospitalización en el que me muevo. Juan Antonio, me piden un poquito de... Ya termino. Gracias. Nosotros hemos desarrollado una filosofía de atención intentando disminuir los ingresos involuntarios, fomentando el modelo de atención comunitaria, pues gracias a los centros de salud mental, a equipos de tratamiento asertivo comunitario, rehabilitación, y también una filosofía de reducción de la contención mecánica, que se usada solo como medida excepcional de último recurso cuando han fracasado el resto de alternativas. Para ello tenemos un protocolo, hemos desarrollado estrategias de formación, alternativas a la contención y un ambiente terapéutico para evitar estas situaciones. Me gustaría, por último, señalar que gracias a este trabajo se han disminuido en los últimos años los ingresos involuntarios y han aumentado los voluntarios. Dos de cada 3 personas que son hospitalizadas en nuestra unidad son de carácter voluntario y 1 de cada 3 involuntario. Y también se ha visto una reducción de la contención mecánica en nuestra unidad desde 2013 al 2018. Actualmente se mueve en un 6%, se ha reducido considerablemente y también a nivel gráfico podéis ver la evolución también en los últimos años y esperamos seguir reduciendo este tipo de medidas. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Juan Antonio, por haber abreviado. Son exigencias del guión, como dicen en la televisión. Bueno, nos queda presentar a la última protagonista de esta mesa, no por ello menos importante que cualquiera de los dos que han hablado anteriormente. Es Carlota Ceruso. Ella es miembro activo de la asociación en el Límite y Barlovento. Es una representante de los miembros de asociaciones en primera persona junto con el Ascensor y Ecos en Murcia. Como representante en primera persona se representan ellos mismos, se reivindican un derecho a un trato digno y respetuoso y fundamentalmente lo que buscan es un apoyo mutuo entre pares. No puedo decir más que habla si te vas a levantar o te vas a quedar, lo que tú quieras. No me siento, si no le importa a nadie, ¿me oís? Yo creo que sí. Sí, vale. Primero, daros las gracias por la invitación. Vosotros celebráis 20 años, nosotros muy poquito, así que no tenemos mucha experiencia y bueno, yo he pensado mucho sobre este tema y la verdad que me ha costado mucho cuadrar un poco toda esta cuestión, ¿no? Porque mi idea es que hay que crear puentes de diálogo, que las personas nos tenemos que encontrar entre usuarios, pero que inevitablemente habrá puntos de vista divergentes. Yo, por mi experiencia en psiquiatría, hace 5 años no tenía ninguna
y después de lo que me pasó, pues he conocido lo que yo llamaría lo peor y gracias a la vida lo mejor. Entonces, mi óptica dentro del derecho a la autonomía, mi idea, yo recojo esa palabra que tú has dicho de somos personas. Yo sigo considerándome una persona. Era una persona antes del diagnóstico, era una persona durante el diagnóstico y sigo siendo una persona. Mis compañeros también lo son y yo no veo absolutamente ninguna diferencia, pero sí que debo decir que sí que la hay de cara a la sociedad, de cara a los profesionales, de cara a otras personas, pues es evidente. Y de cara a nosotros mismos, yo la vez que creo que lo que nos resta derecho y que me di cuenta es que cuando queremos manifestar, porque bueno, podemos manifestar nuestra voluntad, quiero que me trates así, ¿no? No me hagas esto, pero claro, hay determinadas actuaciones que no se puede decir con tanta tranquilidad, digamos. Cuando uno vive determinadas circunstancias y quiere manifestarlas o decirlas, hubo una persona, un profesional muy dialogante, que me dijo la palabra yo te creo. Me quería ayudar, yo te creo. Yo te creo porque yo he visto cosas así. Y yo le decía, ¿cómo que yo te creo? ¿Eso qué es yo te creo? Yo digo, yo hace 5 años, cuando no tenía ningún diagnóstico, si yo contaba una cosa que me había sucedido, nadie me decía yo te creo. Lo daban por hecho. Y entonces yo entendí que había pasado a una categoría inferior de persona sospechosa o dudosa en su palabra. Eso dificulta mucho la posibilidad de hacer valer sus derechos. Entonces, eso la primera cosa. La segunda cuestión es que uno espera cuando está mal y busca ayuda, como cualquier enfermo de situación física, recibir un cuidado, o por lo menos si lo busca, o poder tenerlo. Lo que no se espera es que le hagan algo dañino. A veces ocurre, vas para ponerte una prótesis en la pierna izquierda y te la ponen en la derecha. Eso es muy visible en lo físico, pero en el tratamiento psiquiátrico también se dañan las personas, muy gravemente, muy gravemente. Y de hecho fue un shock para mí cuando me ocurrió por primera vez algún tipo de tratamiento coercitivo. Fue tal el shock mental que no me podía creer que eso fuera legal. O sea, yo pensaba que era un delito. Yo decía, esto no puede ocurrir. ¿Cómo es posible esto? Tú vienes para un cuidado, o sea, estás mal, no puedes controlar y te pasa esto. Y además te lo hace algo institucional. Es el Estado el que te lo hace, ¿no? Es un funcionario público. Entonces es legal, está bien. Y entonces eso produce, aparte de un trauma tremendo, porque también hay que ver cómo se hace, en qué condiciones y todas las derivas posibles que conlleva el hecho de que estás en una situación vulnerable, no puedes defender, estás en una situación de indefensión y también, por otro lado, hay muy poco amparo legal, muy poco, por no decir ninguno. Entonces hay un poder, digamos, bien intencionado, que puede ser bien intencionado, el paternalismo bien intencionado, o no. Digo, porque, claro, cuando hay un poder absoluto, cuando hay manga ancha de esta forma, no hay actividad humana donde no se produzcan abusos muy graves. No es posible, eso no existe. Entonces es muy interesante leer. Bueno, hay un organismo en España que se llama el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, el Defensor del Pueblo. Un equipo muy pequeño y que inspecciona. Y digo, bueno, pues es lo que hay, porque ¿qué amparo, ¿no? Entonces, muy interesante ver qué escribe el informe último del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Visita muchos lugares, entonces de psiquiatría a muy pocos, pero visitó un hospital psiquiátrico en Galicia. Y bueno, hay que leer, hay que ver qué pasa allí.
50 años encerrados, gente que incapacitada forzosamente ahí en ingreso involuntario, pero no había renovación de autorizaciones judiciales, un abandono total, gente en aislamiento. Los inspectores se entrevistan con los usuarios y los usuarios mencionan que les contienen para castigarles, Entonces los inspectores preguntan a los funcionarios, a los sanitarios, si eso es así. Y la respuesta de los sanitarios es que lo han vivenciado como un castigo. Y ahí estamos, este es el círculo vicioso, ¿no? O sea, esto es un castigo, no es un castigo, se hace como se hace, no hay. Es un debate interesante, ¿no? Porque hay personas y siempre se pone la coletilla de que en algún momento no es inevitable, no se puede, ¿no? Y lo que se ve desde dentro es que no se puede poner freno como usuario desde dentro porque no tienes amparo. Entonces solamente una vez que sales, a lo mejor si solo cuentas a un amigo o a alguien, pero es muy difícil y al final yo creo que legalmente, no sé si es posible, una figura de un moderador, una inspección más regular, porque si esperamos al defensor del pueblo va a ser difícil destapar un poco lo que hay aquí. Yo lo he vivido determinadas cosas en plantas de agudos de corta estancia, pero no me quiero imaginar en una residencia de larga duración, ¿sabes lo que puede haber ahí? ¿Quién lo mira? Y yo no conozco actividad humana donde tal desequilibrio de poder no pueda provocar graves abusos. Entonces, ¿todo es malo en psiquiatría? Por supuesto que no, porque todas las personas no actúan de la misma manera, pero sí que hay algo que no tenemos autonomía, pues no dependemos del sanitario, del personal que nos toque. Tenemos mucha suerte y nos tratan muy bien, nos ayudan, o tenemos menos suerte y salimos de ahí pues muy chafaos. Y yo, la verdad que la experiencia que he tenido y mis compañeros es que yo he tratado de entender por qué se hacían estas cosas, porque todavía no lo entiendo. Le he dado muchas vueltas, pero la coerción y todo lo demás, y no creo que se pueda defender los derechos a la autonomía del paciente hasta que no se haga algo que recomienda el informe del relator de la ONU, que son muy, bueno, es que lo dice todo, es que hay que, o sea, cuando te lees esto es que no hay más. Pero la conclusión final es adoptar medidas específicas y concretas para reducir radicalmente la coerción en el ámbito médico y facilitar la transición hacia la erradicación de todos los tratamientos psiquiátricos forzosos y el aislamiento. Entonces he escuchado y me ha interesado mucho, ¿no? Porque pues decir, oye, hay actitudes paternalistas, pero es que hay más que actitudes paternalistas, ¿no? ¿Y cómo cambiar esto? Pues evidentemente aliándose o demostrando que se puede tratar de otra manera, ¿no? Y sobre todo plantearnos que lo que estamos haciendo es terapéutico o no. Entonces, porque el profesional, pues, ¿no? O sea, le he salvado la vida, ¿no? Es que yo estaba escuchando esa sentencia y decía, hay uno que ha denunciado porque no le han dicho en el consentimiento informado y le han dado una indemnización. Yo digo, Dios mío, si nos tendrían que indemnizar por lo que han hecho en psiquiatría, no hay dinero en España, ni en el mundo. O sea qué alegría, ¿no? Que una persona pueda defenderse y demás. O sea, un paciente es que es imposible, primero porque estás psicológicamente, puede no estar en condición de transmitir verbalmente lo que te está pasando. Y luego también hay una cuestión que es muy difícil, que yo la entiendo, porque yo también he sido familiar y he tenido mis dificultades con mi padre y yo cuando salí contaba, la persona más próxima a mí, y yo le contaba y me decía, pero es que... Y me decía, es que también como tú te pones...
Y yo digo, ¿y como yo me pongo? Entonces, como yo me pongo, digo, pero es que no se pueden hacer determinadas cosas, aunque yo me ponga, y es que no hay otra alternativa. Y entonces yo he conocido también otro tipo de tratamiento, otros profesionales que me han ayudado mucho. Y para mí lo que es terapéutico es el diálogo. O sea, yo no creo que hay mejor medicina en el mundo que el diálogo permanente. Y también tratar a la persona que está enfrente de nosotros, aunque en ese momento esté alterada, como un ser entero. Es decir, ahora mismo estás manifestando un estado de vida que a lo mejor no es socialmente aceptado, ¿no? O no es lo que o produce rechazo o desdén, pero nosotros somos seres completos. O sea, no hay persona que no pueda manifestar creatividad, desarrollarse. Es que no hay personas, que no hay diagnóstica que te pueda limitar. O sea, más que los demás que limitamos o queremos, ¿no? Entonces, es un poco, yo diría que a más diálogo, a menos diálogo, más coerción. Y el lugar donde yo estuve más reprimida me chocó, de hecho, antes de sufrir la represión, por el hecho de que eran personas realmente no dialogantes. O sea, me chocó el hecho de que no dialogaban. Y yo pensaba, ¿por qué no dialoga esta gente? Me parece curioso, si estamos hablando de enfermedades mentales y no se utiliza la palabra. Y puede ser que haya un concepto más biologicista. A más biologicismo no hace falta diálogo. Te meto la pastilla y se acabó. Eres un yo qué sé, un trozo de carne, ¿no? No tienes alma, no tienes pensamiento, no tienes sentimientos, no sientes. Hay cosas muy chocantes realmente que he oído en psiquiatría. Yo es que no nos podemos rasgar las vestiduras, o sea, no quiero transmitir algo agresividad, ¿no? Pero no nos podemos rasgar las vestiduras. O sea, realmente en psiquiatría hay gente que sufre muchísimo. Y yo, de hecho, pasado esta temporada donde sufrí ese trauma y ese shock de tratamiento inaceptable e indefendible, seguí buscando ayuda y la encontré, tardé un poco, pero encontré unos profesionales maravillosos que me salvaron la vida. Pero con ellos yo asimilé que tenía algo de culpa, ¿no? Porque, claro, en la coerción hay dos cosas. La culpa la tiene el paciente. Y si no la tiene el paciente, la tiene el profesional. Entonces, claro, es difícil, ¿no? Porque la tengo yo, no. Entonces, lo siento, esto es tuyo, ¿no? ¿Es así? Bueno, pues nada, simplemente que quería que lo legal es importante. Yo creo que en Madrid van a discutir esta tarde sobre estos temas y es importante, una figura de un moderador, a lo mejor pacientes, usuarios que se abran las plantas, que las plantas no tienen que estar cerradas. ¿Qué es eso que una planta de agudo sea un pasillo con la gente en pijama para arriba, para abajo, con 1 hora de terapia? Pero ¿qué persona normal saldría normal de ahí? O sea, perdona, o sea, es que no se puede. No se puede. Entonces se necesita un cambio de mirada y se necesita escuchar a los pacientes y se necesita abrir las puertas. Abrir las puertas. Unidades abiertas. Que dejen entrar y salir. Pacientes, usuarios, amigos. Más aislada está una persona normal, más está dañada psicológicamente. ¿Cómo se puede tratar la salud mental dañándola directamente? Es increíble, yo desde luego todavía no lo entiendo. Lo he dado muchas vueltas, pero todavía no. Y bueno, y gracias a los profesionales
y a los familiares que intentamos, y a los fiscales, ojalá pudiera, o sea, hay un dato curioso, ¿no? El único tema donde tenemos un derecho, ¿no? Que es el ingreso involuntario, ¿no? Que tenemos derecho a defensa, parece ser. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, gracias, Carlota, por la explicación en primera persona, en primerísima persona. Por alusiones, me han dicho que demos un turno de palabra. Yo quiero responder un minuto a Carlota, porque por alusiones no hay que acudir al defensor del pueblo, está más cerca, está el juez de familia de discapacidad, está el fiscal de familia. Las puertas no solamente deben abrirse en los hospitales o los centros, sino tienen que abrirse en la justicia. Creo, y los que me conocen aquí, que mis puertas normalmente están abiertas, mi teléfono también y a muchas horas, y que somos los que nos tenemos que encargar. Nosotros visitamos centros psiquiátricos todas las semanas, centros residenciales en esos ingresos voluntarios que han devenido involuntarios. Vamos a poner todas las residencias, y no se asusten, patas arriba para legalizar cualquier situación, y ante cualquier situación de desprotección está la Fiscalía para acudir inmediatamente como hemos acudido. No hay que acudir solamente al defensor del pueblo, sino lo tenemos un poquito más cerca. Bien, pasamos a un turno de preguntas que me ha pedido Alberta. Si alguien quería hacer alguna de las preguntas a los ponentes. Ay, es que con los focos se ve mal, entonces sí. Me parece que ha levantado la mano allí primero. Ahora vamos. Bueno, no sé, ¿está encendido? Sí, se me escucha. Vale. Nada, agradeceros también por las aportaciones con ese punto de primera persona, que siempre es mejor escucharlo así. Quería preguntarle a Carlota cuál sería para ella la mejor atención o la mejor intervención para ella en un momento en el que ella llega a agudos, agitada, porque no quiere estar allí, bueno, pues por la situación de una crisis, de un brote, con un componente agresivo, de insultos, de golpe. Cuando esa situación es desbordante, quería preguntarle a ella cuál sería la mejor manera de recibirla a ella, de atenderla a ella, que no fuese la contención o la pastilla. Interesante. Yo no he tenido así brotes psicóticos, pero sí que me he puesto nerviosa y alterada, y como otros compañeros. Evidentemente ese es el lema, ¿no? Cuando llega esto, ¿qué haces? Dices tú, claro. Y yo, hablando de esto, he recordado una situación mía personal. Tenía 20 años y trabajaba en una tienda por las tardes, cuando era estudiante, para sacar un poco de dinero. Trabajaba por las tardes en una tienda de ropa, era dependienta, en un barrio muy chungo. Era invierno, era de noche y no había nadie por la calle. Y entró un hombre a atracarme, cuchillo en la mano, una mole, un cuchillo rojo, desencajado, vociferando y ¡rum! Para mí. Y yo decía, ya está, esto se acabó. ¿Qué hago yo aquí? Aquí no había botón de alarma, no había vigilante de seguridad, no había compañeros, no había nadie. Y se me pasó por la cabeza un pensamiento, porque dije que sentía que si le daba yo por supuesto le iba a dar todo el dinero, pero sentía que si le daba el dinero así sin más, su rabia iba a hacer que me iba a pinchar. Y pasó un pensamiento por mi cabeza y yo en aquel entonces lo traducí por: este hombre tiene un lado bueno. No lo está manifestando ahora, pero este hombre tiene un lado bueno. Y me salió del corazón, bueno, suerte, le dije, dentro de esta locura que me estaba manifestando de agresividad y me iba a matar, le dije, por favor, siéntate. Había un sillón muy cómodo en nuestra tienda y le invité a sentarse. Eso le desencajó un poco. Y seguí vociferando y gritando, y yo me salió esa calma. Yo creo que cuando no tienes recurso de ir con la matraca y con vigilante de seguridad, te sale otra cosa, porque hay que sobrevivir. Entonces, también cómo piensas al otro, cómo le ves. Estaba cometiendo un delito, me estaba atracando. Puedo pensar muchas cosas, pero yo pensé eso.
Le invité a sentarse y siguió enfadado y siguió hablando y vociferando y amenazándome, pero seguía hablando. Por favor, siéntate, vamos a hablar. ¿Quieres un café? Te invito a un cigarro. Y fue así. 2 horas estuve ahí con ese hombre. Se vino abajo, de hecho, bueno, él me contó su vida, su historia. Bueno, tiene sus cosas, ¿no? Yo al final, bueno, le di un poco de dinero, le dije, oye, este dinero es mío, es de estudiante, no es de la caja, es mío. Pero cómprate un bocadillo, porque realmente tenía una situación compleja ese hombre. Ese hombre debe haber denunciado. Era un delito lo que había cometido. Pero yo no le denuncié. Yo pensé, este hombre tiene un lado bueno. Y ese hombre tenía un lado bueno. Y de hecho vino más adelante, me dio las gracias, se disculpó, sinceramente. ¿Qué quieres que te diga? Si yo tenía 20 años y sin conocimiento, me viene un atracador con un cuchillo, vosotros que estáis en hospitales, que tenéis conocimiento, ¿no puede venir abajo una persona un poco alterada? Muchas gracias. Es que hay una persona detrás con el micrófono, ahora pasan aquí a esta señora de aquí. ¿Cómo? Sí, usted. Ah. No, que está con el micrófono una persona de... Sí. Yo quería preguntarle al psiquiatra de Román Alberca que si considera que 17 contenciones son muchas, o 24 son más, o 24 son más y 17 son muchas. Bueno, nosotros en la filosofía que tenemos consideramos que cualquier contención, aunque si fuera una, serían muchas. Y por eso la filosofía nuestra es preocuparnos de que eso disminuya y si es posible, erradicarlo. A veces ha habido dilemas ahí en el hospital al hablar de contención cero. Ese sería nuestro deseo. Pero también, Carlota lo ha dicho, tienen que cambiar muchas cosas, también a nivel legal, a nivel social, y para que eso ocurra. Entonces, para mí, son muchas, aunque fuera una. De hecho, también le hablo a nivel personal, porque he sufrido en un familiar una contención mecánica varios días y sé lo que se siente y sé lo que sentimos los profesionales cuando usamos esas medidas. O sea que, aunque fuera una, serían muchas. Perdona, yo quería preguntarte que a nivel social que tiene que cambiar para que el Román Alberca no haga contención mecánica. Por favor, acláramelo porque no lo entiendo. No lo he entendido, perdón, lo siento. Que has comentado que tienen que cambiar muchas cosas a nivel social para que en el Román Alberca, estamos hablando de las contenciones en Román Alberca, no haya contención mecánica. Entonces yo quiero preguntarte concretamente qué cambios sociales tiene que haber en la sociedad, valga la redundancia, para que no haya contenciones en Román Alberca. Me refiero a Román Alberca como me refiero a cualquier, yo me refiero a cualquier centro claro, hospitalario. tú estás hablando de la sociedad y yo estoy hablando de la sociedad, quiero decir. A ver, en la sociedad, los hospitales pertenecen a la sociedad. Hay muchos hospitales, tanto aquí como en el resto de España, donde se contiene a las personas con problemas de salud mental. El señor Macanás, quiero también decirle que enfermedad mental, nada. Personas con problemas de salud mental, no enfermedad mental, que eso es un término que no... A ver, tenemos que empezar a hablar bien, ¿vale? Y empezar a hablar bien también los profesionales, ¿vale? La sociedad y los profesionales, todos juntos, ¿vale? Porque esto es cosa de todos juntos, de la sociedad y los profesionales. Porque a la sociedad pertenecemos todos, las instituciones, los hospitales, las personas con problemas de salud mental, los centros de salud mental, todos pertenecemos a la sociedad, todos somos una persona, todos somos uno, ¿comprendes? Y entonces yo me siento violentado cuando hablas de que el Román Alberca se contiene a 17 o 24, me da igual que me da lo mismo, ¿vale? Y hablo un poco agresivamente porque esto, quiero decir, esto no es un tema menor, ¿vale? Es que una persona, Carlota ha hablado de mi compañera Carlota, ha hablado bueno, no sé lo que ha hablado Carlota porque estoy un poco nervioso, ¿vale? Pero quiero decir que Carlota nos ha referido a la tortura, ¿vale?
esto es tortura. El relator de los especiales de la ONU habla de tortura en su informe, ¿vale? Esto es tortura. La contención mecánica es tortura. Y hay que decirlo muy alto y muy claro, para que la gente se dé cuenta de que esto es tortura. Atar a una persona a una cama durante un cierto tiempo, me da igual 5 minutos que 10 minutos, que 1 hora que 20, es tortura. Y lo dice el relator de la ONU, y vamos, lo dice, eso no tiene que, eso yo creo que en cualquier mente, en cualquier cabeza, es comprensible, ¿vale? Punto pelota. Ya está. No, estoy de acuerdo con usted, pero yo he intentado ser honesto, transparente y no negar la evidencia, que todos sabemos que se usan esas medidas y lo que queremos es hablar sobre ellas y cambiar esa situación. O sea que estoy de acuerdo con usted que esa es considerada una tortura. Y si me permite, vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que tiene que cambiar la sociedad. Tiene que cambiar la sociedad porque venimos en estos 20 años, que es lo que estamos estudiando, a que lo más fácil era la contención. Lo más fácil era el tener a una persona encamada. Lo más fácil es tener, porque ya no hablamos de contenciones, medicada y totalmente tumbada o sentada en una silla. Ahora, y yo digo por la experiencia, está cambiando la sociedad, pero no todos los profesionales, todas las personas, para decir, es una persona totalmente normal en la que se le puede ayudar, pero no se le puede apartar. Y ahora lo que decía Carlota, esos hospitales, los que están intentar, los centros son cada vez más abiertos. Yo estoy visitando San Felipe, Román Alberca, Luis Valenciano, López Ambí, estoy visitando todos los centros. Hace 20 años veía a todas las personas metidas en una habitación viendo la televisión o encamadas o con contenciones. Ahora se reduce cada vez más. La sociedad tiene que cambiar, pero la sociedad empezando por todos. Por empezar a restringir la medicación ha avanzado, pero restringir la medicación, porque es mucho más fácil tener a una persona totalmente olvidada de la sociedad que hacerla participar. Es lo que yo entiendo que es lo que ha querido decir Juan Antonio y lo que yo veo en mi propia experiencia personal. Vale, perdón. A ver, yo tenía un ingreso, hablo en primera persona, soy un loco, hablo en primera persona. He tenido un ingreso el 14 de septiembre de este año, ¿vale? El 2018. Y usted está hablando de los centros de San Felipe, del Sierra Minera, de todos esos centros, ¿vale? ¿Y qué me dice usted, señor fiscal, de las unidades de agudo? De Santa Lucía, de Reina Sofía, de La Resaca. ¿Qué me dice usted de esas unidades? O sea, me está hablando usted de los centros de larga estancia y no me está usted hablando de los centros Sí, de las unidades de agudo donde se practica también la conducción mecánica. Se practica la conducción mecánica. Y son pasillos donde son inhumanos, ¿vale? Porque ahí nos pasamos, las personas que estamos con problemas de salud mental, nos pasamos mucho tiempo en esos hospitales. ¿Comprende usted? ¿Usted ha estado alguna vez ingresado? ¿A que no? ¿A que no ha vivido esa experiencia en primera persona, caballero? Fiscal general de donde sea. Fiscal general no, Perdón. No estoy hablando. Vamos a ver, los centros, Reina Sofía y tal, se visitan semanalmente y diariamente. No es que digamos que se pasan, es diariamente. Y si hay psiquiatras que están aquí, sabe que los jueces y los fiscales van diariamente y médicos forenses a revisar cualquier ingreso involuntario y a revisar cualquier tipo de contención. Eso se lo digo porque eso es el día a día de nuestro aspecto de la justicia. Si después por nivel de administración falta personal o falta un sitio, pues nos pasa en todos sitios, pero eso se revisa diariamente, no semanalmente, diariamente. Hay un plazo de 72 horas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Yo es que no veo por aquí. Yo quiero decir otra cosa, que quiero responder a este hombre, sin faltar al respeto, que también depende del ingreso de esa persona, del comportamiento que tenga esa persona. Si esa persona tiene un comportamiento violento y va a agredir a otra persona o puede hacerle daño a otra persona, si hay que retenerlo, pues hay que atarlo o me ponen la inyección o ponerle lo que sea, pero depende de los modales que tenga esa persona. Si esa persona sabe comportarse y se va a comportar de forma violenta o agresiva y puede hacer daño a otra persona, pues obligatoriamente habrá que retenerlo y adoptar las medidas que haya que adoptar con esa persona. Vale, es su opinión. Me piden que tenemos que cortar por... Una última cosa sobre esto, por favor. Solamente sobre esto. Yo he estado en 2 unidades distintas. He visto una persona enfadarse, tirar una botella de agua al suelo y pegar un grito. Eso le ha valido una contención 24 horas. A las 24 horas un auxiliar estaba hablando con ella de forma extremadamente paternalista, diciéndole, si te portas bien, te desataré una mano. He estado en otra unidad. En esa otra unidad he visto 2 pacientes, iba a decir 2 presos, pero no, 2 pacientes
pelearse a grito pelado, amenazándose de muerte, dándose patadas y puñetazos y amenazando de muerte a toda la planta. Yo digo, uy, estos, yo acostumbrada a lo que había visto, estos van a acabar en aislamiento durante 3 meses. No, señor. Vinieron a hablar con ellos, les vinieron a rebajar su tensión. A esas personas no las ataron. Es decir, aparentemente una persona puede estar muy violenta, pero eso no quiere decir que no se pueda venir abajo y tratar con el diálogo y la paciencia. Lo que hace falta es 2 cosas, diálogo y paciencia y tiempo. Digo, pero si a la primera de cambio, cuando uno se altera porque tira una botella al suelo, le pone 24 horas atado... Yo quería ¿Así no? Yo solamente quería comentar que me parece importante que sepamos, que no solo que sepamos, sino que interioricemos que la norma no es diferente al enfermo de salud mental a cualquier otro. Y se aplica lo mismo. Y el artículo 2, 4 o el artículo 9 de la Ley de Autonomía del Paciente es igual. ¿Se nos ocurriría implementar medidas de contención mecánica a una persona fuera de este ámbito? Claro, es verdad que la circunstancia puede ser diferente, pero bueno, también puede haber personas que tengan un comportamiento violento y que no puedan abandonar el centro hospitalario. Imaginen a alguien que está con un tratamiento, que no se lo pueda privar, que se pelee con el compañero, ¿se le ataría a una cama a esa persona? ¿Se nos ocurriría siquiera? Es que no es diferente, no es distinto. Siempre si alguien está en un estado vegetativo y no tiene capacidad ninguna de dar su opinión, no se le escuchará. A partir de ahí, dependiendo de la capacidad que uno tenga para decidir, la ley impone que se le escuche siempre. Cuando hablamos de defensa, es verdad que un mediador puede ser útil o no. También es verdad que la propia ley piensa que el personal médico va a ser ese mediador, porque si introducimos un mediador que va a ser otro médico, al final es un médico, y si no, va a pedir un informe de un médico que es un médico. Y hay una cuestión que, ¿cómo decirlo?, es dura para todos, y es que la ley puede poner muchas medidas, y algunas más necesarias, otras menos. Hablábamos antes de, con mucha razón, el señor fiscal hablaba del término subnormal. En la ley se mantuvo hasta el 82. Algunas leyes hablaban de subnormal, además luego especificado. Subnormal son los ciegos, los tullidos, los locos furiosos, decía la ley. Eso lo cambia, pero cambiar la ley eso es fácil porque es gratis. Cuando queremos poner otras medidas, empieza a costar dinero. Y el Estado ahí ya pone sus límites. Un mediador, un sistema de vigilancia, todo eso cuesta dinero. Igual que probablemente, y no lo sé, si un psiquiatra viera en el mismo tiempo que tiene la mitad de pacientes, probablemente tuviera una mejor oportunidad de intervenir. Yo lo haría mucho mejor si tuviera la mitad de alumnos. Pero donde quiero llegar es que al final, y esta es la gran vulnerabilidad, tenemos que también luchar todos nosotros por nuestros derechos. Y si queremos que vulneran los derechos, pelearlo. Y pelearlo quiere decir si quiere juicio, quiere juicio. Esto es una cosa que a veces parece poco popular cuando uno habla con una que no paga demandar o con médicos. Pero bueno, yo creo que un mal profesor, no un profesor equivocado, un profesor que tenga un descuido. Hay malos profesores, igual que hay malos profesionales en la judicatura y hay malos profesionales en la medicina en cualquier otro espacio. El luchar contra esos malos profesionales a quien más beneficia, además de la sociedad, son al resto de profesionales de ese ámbito. Y si alguien está haciendo algo especialmente mal, lo que uno tiene que hacer es, como ha hecho el señor fiscal, acudir a la justicia. Uno mismo por su derecho es la única forma que verdaderamente tiene la sociedad de avanzar, porque el Estado por nosotros puede hacer mucho, pero llegar a determinados espacios es mucho más difícil. Y ya. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a los ponentes, gracias a los asistentes por llevar esta primera mesa, y creo que ahora pasamos ya a un descanso, si no me equivoco. Pero nosotros nos marchamos o nos quedamos aquí. Sí, lo que pasa es que antes de que se marchen, yo creo que tenemos que recordar y valorar que nos han documentado mucho sobre aspectos tales como familia, médico, jurídico, psiquiátrico, asociacionismo y sobre todo y por encima de todo, creo que han desgranado una gran humanidad que bien es merecedora de un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bien, pues como ya los ponentes de la mesa que acabamos de terminar se van a colocar en el sitio que cada uno considere oportuno, vamos a seguir con el programa diciendo que en un buen congreso no solamente caben los momentos solemnes y de análisis, sino que debemos tener, y con ello contamos, espacio tras la profundidad de contenidos de las mesas redondas para ese relax sonoro
rítmico y agradable que solamente proporciona la música. Por lo tanto, aunque ahora les daremos alguna pincelada de la formación que va a acompañarnos, con el fin de que se vayan solapando los tiempos, vamos a situarles en el escenario y vamos a recibir también con un fuerte aplauso a los componentes de Viajeros del Soul. Mientras se acomodan y el escenario también cambia de fisonomía y ellos llegan a su posición de músicos, recordemos que muchos son los objetivos, además de los que mencionábamos al principio de nuestra intervención, que ocupan y preocupan en este congreso. Poner en valor el papel de la familia en los procesos de recuperación, promover el intercambio de las buenas prácticas y experiencias innovadoras, promover un modelo de recuperación en el que la persona con problemas de salud mental sea el auténtico y verdadero centro de atención, así como otros muchos valores que vienen a poner de manifiesto que es mucho lo realizado, desde luego que sí, pero bastante también el compromiso existente para alcanzar nuevas metas que nos hagan posicionarnos, como reza otro de los lemas de este congreso, todos en primera persona. Digamos, por otro lado, que la formación que se prepara para actuar ante ustedes, Viajeros del Soul, es una banda que nos va a interpretar un tema instrumental en formato acústico como anticipo de la jornada de mañana viernes día 30, en la que contaremos con la actuación de la formación al completo, ya que en realidad son 12 sus componentes y hoy solamente contamos con un tercio de ellos para este formato acústico. Mañana, por lo tanto, seguirán poniendo banda sonora en directo y con su destreza artística a este congreso en esos momentos en los que adquiere la categoría de gala con la denominación de 20 años en 10 minutos. Los componentes que comparecen hoy quieren ser cercanos al público que les va a escuchar y nos han pedido que mencionemos sus nombres. Nosotros lo hacemos encantados, pero antes vamos a decir que el tema instrumental que van a interpretar es el denominado El Soul debe continuar, un tema que corresponde a esa banda británica que tantos años lideró el inolvidable Freddie Mercury y que se llaman Queen. Señoras y señores, vamos a mencionar sus nombres y les dejamos con ellos. Son Sergio Martínez, José Rubén Martínez, Pepi Nicolás y Antonio Martínez. Y ya sin más dilación, que suene la música en acústico de Viajeros del Soul.
Puta madre.